se identificó que era muy importante incluir en la cadena de suministro el papel que el carrier o la empresa que se encargaba el almacenamiento y la transmisión de la información, que en últimas era la misma, tenía tanto en el aguas arriba como en el aguas abajo. En el aguas arriba, porque correspondía a toda esta información que se recolectaba, iba a ser entregada a los servidores principales de Experian como tal. Eh, la siguiente etapa, que es esta línea de acá, identifica como 11, corresponde a la parametrización. Todos esos datos que yo completé acá, tengo que darle una tipificación muy similar a la que se le dio anteriormente. Un segundo, por favor. Un segundo, qué pena. Entonces, es una ponderación que se le da o clasificación que se le dan a estos clientes. Luego esos clientes son clasificados según el sector al que yo se los tengo que entregar, sea el sector financiero, sea el sector comercial o cualquier otro tipo de sector. Y el paso de procesamiento de la información es el scoring que se le empieza a entregar a esos clientes o la puntuación para que sean analizados por el sector financiero. En el paso 6, que está acá, que es el registro del cliente financiero que va a consultar los datos que están en el paso 4. O sea, no sé, un banco, por banca, por ejemplo, Itaú o cualquier otro banco grande, va a venir a consultar los datos de la persona natural Miller Romero o Raúl Ochoa. Luego, esos datos son llevados por el carrier para que sean almacenados en la nube, pueden ser almacenados en una nube, en un data center en la nube, o simplemente con el acceso a través de un canal de internet. Ese cliente, ese banco, como hacer de cuenta que es un banco, tiene que tener unas credenciales de acceso, una autenticación para poder consultar los datos. Una vez logra la autenticación, obtiene el reporte, el scoring que yo había hecho aquí en el paso 8 y en el paso 7, en la clasificación de los datos. Y finalmente, el proceso termina con la facturación por parte de Experian hacia ese cliente. Aquí en la siguiente hoja, aquí vamos a ver un poquitico algo muy parecido a lo que Miller nos mostró con la plataforma, con el RINS, pero ya digamos un modelo sacado por nosotros para poderlo entender. Tenemos al lado izquierdo las actividades que hacían parte del aguas arriba, del core y del aguas abajo, en gris lo que estaba en el aguas arriba, en azul el core y en verde el aguas abajo. La diferencia que hubo con ese ejercicio con respecto al que estamos teniendo hoy, y es que se analizó solamente hoy ISO 32000. Nosotros en ese ejercicio incluimos diferentes normas de referencia, 27.000, 37.000, la propia 28.000 para si los riesgos correspondían a la ISO 32000. Porque como bien nos lo explicó Miller, la norma permite adaptarse a los demás sistemas ISO y uno podría, bien sea por la norma o por incluso el sistema, ahorita que nos muestre los archivos, administrar de manera independiente los riesgos de cada sistema. Así está armado este cuadro también. Entonces, por cada fuente de información, miremos solamente la primera para no extender mucho el tema. Aquí habla del aguas arriba, fuente de información, o sea, la 4, tiene dos fuentes de riesgo, la normatividad legal en Colombia y la ciberdelincuencia. El primero de normatividad habla del incumplimiento legal, o sea, el riesgo es el incumplimiento legal asociado a la confiabilidad de la fuente de información. Entonces, no sé, yo vinculé un delincuente y resulta que Experian Computec está diciendo que certifica la información que se le está entregando al cliente final. Entonces hay un tema de incumplimiento legal ahí. O, si miramos la segunda fuente de información, la ciberdelincuencia
por información falsa o contaminada, por algún ataque hecho de manera cibernética. ¿Sí? Listo. Aquí, lo que tenemos acá, digamos que es un análisis de la probabilidad de la fuente de riesgo. ¿Qué tan probable es que eso ocurra en Experian Computec? El dato que nos dio en el momento era 2. Y la vulnerabilidad, cuando se hicieron el estudio de las vulnerabilidades, notaba que la vulnerabilidad era 4. Entonces, viendo el cálculo de probabilidad, la probabilidad es 3, o sea, 2 con 4 nos da 3. De manera independiente, si volvemos al tema de la evaluación del riesgo, la consecuencia de ese golpe por la normatividad, por fallas en la normatividad legal en Colombia, de 4, y digamos que puesto en la fórmula de 4 con 3 nos da el nivel de riesgo de 3.5. Medio. Y así con todas las fuentes. No sé si tengan una duda ahí. Este es, para aclararle a todos, ese es el resumen de lo que ellos hicieron en el software. ¿Tienes el informe del software que te dio? Listo, continúo. Entonces, eh, haciendo el análisis acá de todos los riesgos, encontramos que el nivel de aceptación del riesgo que nosotros teníamos era de 2 para Experian Computec. Entonces, recuerden que los riesgos que estén por encima de ese nivel de riesgo de 2, o sea, en el rango entre 2 y 3, hacia arriba, son riesgos aceptables por la organización, y los riesgos que estén por debajo de 2 a 3 son los riesgos aceptables. Entonces, si miramos el resumen, nosotros teníamos acá un total de 26 riesgos, de los cuales es el 38%, que son los que nos aparecen acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son los que están dentro del apetito del riesgo. Esos riesgos están entre 2 y 3. Son aceptables por la organización. Los riesgos que superan esa barrera, ese color azul, digamos que aquí para efectos académicos lo aplicamos igual a como está en el RINS, o sea, el color corresponde igual. Los amarillos, los verdes, y si existiera algún rojo, están por encima de ese nivel de apetito del riesgo, y en el análisis y en la evaluación del riesgo que se hizo, pues hacen parte del riesgo residual. Entonces, la empresa tendría que tratar un total de 16 riesgos que corresponden al 66%, al 62% del riesgo total. Bueno, ahora vamos a ir, voy a dejar de presentar esto y vamos a ir directamente a la presentación, el resumen ejecutivo. Van a ver que aparece el logo de la Fuerza Aérea Colombiana, porque esto se hizo en un ambiente académico para la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, por eso van a ver que aparece el logo de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, tenemos nuestra cadena de suministro. Tenemos la identificación de cuál es la actividad que corresponde a cada parte de la cadena. Tenemos un resumen, digamos, por tipo de riesgo, de ese total de 26 riesgos, en dónde estaban ubicados la mayoría. Entonces tenemos 5 riesgos residuales en aguas arriba, 5 riesgos con apetito de riesgo en aguas arriba. Estamos como 50-50. En el core de negocio, pues tenemos mucho más riesgo residual que riesgo aceptable por la organización. Y también estamos 50-50 en el agua hasta abajo.
Pues, esto es muy importante entenderlo porque es la cadena de suministro, que es la que nos permite analizar los procesos, nos dice exactamente dónde tenemos el problema. ¿Cuál es el problema que, si lo tenemos que atender directamente en el proceso de producción de nuestro bien o servicio, o si lo tenemos que hacer al momento de adquirir las mercancías o los insumos que necesitamos para la transformación en el aguas arriba, o si es un problema ya cuando el producto o el servicio lo tiene el cliente. Aquí, pues solo mirar esta gráfica nos damos cuenta que pues, la mayoría de este análisis académico, los problemas estaban en el core, en la fase de producción. La misma matriz de riesgos que vimos, pues como bien lo explicó Miller, el gerente tiene que entender exactamente esta gráfica anterior, a qué fuente de riesgo y qué riesgo específicamente corresponde. Si, por ejemplo, miremos uno que esté muy alto, este de ciberdelincuencia, que habla que la consecuencia es muy alta, 4.5, y la probabilidad, después de mirar la fuente de riesgo y la vulnerabilidad, nos da un nivel de riesgo de 4. Entonces, aquí al gerente le tenemos que explicar que si tenemos una probabilidad tan alta y una consecuencia eh, sobre la operación, entonces aquí es donde tenemos que invertir cuando lo miremos el presupuesto o los controles específicamente para poder lograr mitigar ese riesgo. Esto del cálculo del riesgo residual, pues ya lo vimos en el archivo de Excel. Le explicamos, dependiendo, vuelvo y les digo, de los sistemas que tenga montada la organización. Entonces, 22.301, cuando nosotros hicimos esa separación, ahorita la vamos a ver en los informes del RINS, le tenemos que explicar al gerente, pues, con respecto a la continuidad de la empresa, tenemos un riesgo en aguas arriba, un riesgo en el core y un riesgo en el aguas abajo, que pues, va a impedir cumplir totalmente con nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio. O si se trata del tema de seguridad de la información con 27001, entonces tenemos 2 riesgos en el aguas arriba, 3 en el core y uno en el aguas abajo, o sea, que están impactando con el tema de seguridad de la información. Entonces, si nosotros hablábamos de Spirian, que es una empresa que se dedica a manejar volúmenes de información, pues empieza uno como a preocuparse con este análisis. De 27701, pues digamos que es una norma hermana o hace parte de la familia de 27000, pero habla del tratamiento de datos personales. Entonces tenemos los 2 riesgos identificados están en el aguas abajo, uno dentro del apetito y otro en el riesgo residual. Con respecto a la cadena de suministro, está ISO 28000, que es la que se encarga de ser guía de referencia o de ser norma de referencia para la cadena de suministro. Lo mismo, tenemos 2 en el core, uno en el aguas arriba y uno en el aguas abajo. Con respecto a 29001, que también es protección de datos personales, tenemos uno en el aguas arriba. Y aquí con respecto a 37001, tenemos uno en el aguas arriba detallada del análisis de riesgos, no solamente dejándolo sobre ese 32.000, sino asociándoselo a los demás sistemas que tuviese la compañía, pues le va a permitir al gerente determinar no solamente el impacto que pueda tener sobre el negocio, sino sobre la credibilidad, sobre la imagen de la compañía, si incumple con alguna de estas normas, más que sus clientes del sector financiero y el sector comercial, que seguramente van a ser muy exigentes ahí. Entonces, a esta altura ya creo que el gerente debería estar entendiendo que la situación es complicada. Digamos que en esta gráfica, esto es, perdón, me devuelvo, esto es lo mismo que estamos hablando acá. Aquí no están todos, pero sí pintamos los más representativos. Le estamos mostrando la incidencia que puede tener
con respecto a un impacto, por un lado, muy alto, y de cómo se están efectuando los controles actuales. Recuerden que en la evaluación uno determina con respecto a los controles que de todas maneras la empresa tiene implementado, si son, como lo muestra aquí esta escala, si son fuertes los controles o no sirven para nada, son insatisfactorios. Entonces, los que nos empiezan a quedar por acá, por este lado de muy alto, por este lado de insatisfactorio, son los que nos deben preocupar muchísimo. Y tenemos el tema del cliente fraudulento y el tema de interrupción de la operación. Lo mismo, un resumen de las actividades. Entonces, bajo la ponderación de 1 a 5, si ustedes recuerdan, entonces, en nivel de riesgo muy baja no tuvimos ninguna, en baja tuvimos 10, en media tuvimos 13, en alta tuvimos 3 y en muy alta tuvimos 0. Entonces, las 16 que tuvimos que tratar son estas que están en media y en alta, son las que quedaron por fuera de nuestro apetito del riesgo. Aquí viene una parte interesante del ejercicio que Miller nos hizo hacer allá y que de pronto nosotros pues lo pasamos ahorita muy rápido en el RINS. Y es que cuando nosotros estábamos hablando de tratar, de implementar los controles para aquellos 16 casos o riesgos y fuentes de riesgo que debíamos tratar, pues eso requiere una inversión, ¿no? Y en el ejercicio, digamos, cuando nosotros elaboramos esto, nosotros le explicamos al gerente el foco o el problema, básicamente está en el phishing, en el hackeo de la información, el cliente fraudulento, tenemos que hacer una inversión de $250,000. ¿En qué tenemos que hacer? En medidas de control, o sea, en nuestros controles. Entonces, controles de todo tipo, ¿no? Porque se puede colocar un control simplemente con un sistema, como el sistema de administración de riesgo operativo SARO, o con un aparato, un firewall, o con una programación diferente en la manera en que están entrando a su sistema de información. Entonces, aquí el doble factor de autenticación, o sea, que sus contraseñas sean más seguras para hacerlo. Entonces, nos hablaba de una inversión de $250,000 y de un costo de inversión para esos $250,000, ese costo de inversión solamente está enfocado a esos riesgos cibernéticos que estaban acá. Perdón, yo me devuelvo un segundo para que lo podamos entender. Entonces, acá. Si ustedes miran, esos riesgos cibernéticos por lo general deben estar asociados a esta 27,000 y a esta 27,701. Si también recuerdan, en esa anterior diapositiva hablaba de la 22,301. Entonces, tenemos que hacer un refuerzo a nuestro sistema de gestión del plan de continuidad de negocio. Y tenemos que hacer una inversión de $200,000. Entonces, en el ejemplo hipotético, se hablaba de que la fuente del riesgo y los riesgos estaban asociados a no contar con una muy buena infraestructura de respaldo eléctrico. Entonces, la falla eléctrica, la interrupción de la operación implicaba que los servidores se apagaran y es necesario comprar una planta eléctrica y un canal adicional de suplencia o lo que usted quiera colocar de respaldo, porque básicamente eso es lo que se necesita colocar ahí. Y eso es caro, entonces $200,000 más. Eh, Abajo sobre $50,000, digamos que si ustedes analizan en la parte de arriba, tenemos como riesgos cibernéticos en la mitad, como los que tienen continuidad de negocio. Los otros tienen que ver más con la parte de gestión operativa, incluso hasta de educación, hasta de selección del personal, selección, educación y demás del personal. La inversión es más pequeña, pero eso no quiere decir que no se deba hacer y que seguramente usted pueda hacer una inversión arriba de $450,000, pero si no tiene el personal idóneo para que los ejecute, pues de nada le va a servir. Y lo más importante de esta diapositiva es este cuadrito de resumen de acá, en la cual nosotros le decimos que estos $500,000 que vamos a invertir en 6 meses
corresponde al 1% de los ingresos anuales de la compañía. Entonces le estamos diciendo al gerente, usted quiere poner en riesgo todos sus ingresos, la totalidad de sus ingresos. No sé, cuando Miller nos estaba poniendo a parametrizar la matriz de consecuencias, y nosotros decíamos cuánto tiempo podríamos esperar o estar sin operación. Y entonces hablábamos de 4 horas, de 8 horas, de 12 horas, de 24 horas. Entonces, ¿cuánto dinero se pierde? ¿Cuánta imagen se pierde? ¿Cuántos clientes se pierden? Etcétera. Y todo lo que se pierde, las multas, eh, por una inversión de $500,000, que en este ejemplo, pues uno diría es mucho dinero, pero si ese dinero corresponde solamente al 1% de los ingresos, yo por el 1% no voy a arriesgar el otro 99%, digámoslo así. Al final, sobre este ejemplo, entonces, recordemos lo que, a ver, teníamos 26 actividades. De esas 26 actividades, 16 nos quedaron en riesgo residual. Al gerente, a los tomadores de decisiones les tiene que quedar muy claro por parte del gestor del riesgo, por parte de esta persona experta, lo que seremos nosotros, eh, hacerle entender que tenemos que hacer esa inversión anterior, $500,000, para poder tratar este 62% de los riesgos. Y a la vuelta de un tiempo, aquí, si nos devolvemos a la anterior, aquí le estamos diciendo que es una inversión a 6 meses, ¿no? Que en 6 meses nosotros vamos a estar invirtiendo eso. Seguramente nos podemos comprometer a empezar a entregar resultados después de 6 meses o al año, para tratar ese 62% de riesgos y llevar todo al apetito del riesgo. Porque puede que el riesgo no se totalmente, pero sí se puede minimizar. La mayoría de los riesgos residuales están asociados a servicios de terceros de la cadena de suministro, aguas arriba y aguas abajo. Mire que yo les decía que los que están en mayor impacto estaban en el core, pero resulta que si uno los contabilizó total, o sea, los 26 riesgos, la mayoría, o sea, los que más me están impactando están en el core, pero la mayoría están en el aguas arriba y en el aguas abajo. Entonces tenemos que empezar a ejercer controles sobre nuestros proveedores. Por ejemplo, le estamos diciendo al gerente, no podemos dejar a los proveedores quietos, tienen que hacer parte de nuestro análisis de riesgo. Como decía Miller, de pronto traerlos a nuestro comité de riesgos y revisar qué sucede con ellos, y a los clientes también. Cuando se implementan los controles documentados, el riesgo residual, esos podrán hacer parte del apetito del riesgo, ya lo dijimos. El costo de la inversión en tratamiento de riesgo es el 1% de los ingresos anuales, también ya lo dijimos. Poder analizar, comprender los riesgos como un bosque permite a la organización identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos. Pues, ¿qué quisimos decir ahí cuando lo estábamos explicando? Que no basta simplemente con decir que nos pueden hackear la información, que no tenemos una planta eléctrica, que alguien nos puede robar la información. Porque si usted solamente mira un árbol y no mira el bosque completo, pues ese árbol que usted trató, que usted, no sé, le colocó una viga para que no se cayera, no lo afectó, pero resulta que el resto del bosque se le vino encima de su casa. Eso es lo que se quiere decir con eso. Entonces, si uno quiere hacer un análisis de riesgo, lo tiene que hacer lo más completo posible, a menos que usted esté especializado solamente en el tema informático. Pero si lo va a hacer sobre el tema informático, entonces tiene que ser totalmente profundo en el análisis que le haga el tema informático. No solamente va a analizar el tema del control de acceso, va a analizar también el tema del marco legal, etcétera. Es lo que tenemos que hacerle entender al gerente, porque la mayoría de las veces el gerente va a querer ahorrar el dinero ahí, va a decir, venga, yo solamente me baso en la seguridad física. Cuando uno habla de riesgos, lo primero que se le viene a la cabeza es poner su vigilante, poner el guarda, la alarma y ya, pero resulta que eso no mitiga totalmente el riesgo y hay que explicárselo al gerente. La última conclusión: los controles establecidos para tratar el riesgo deberán ser consultados y comunicados con las partes interesadas, y registros e informes deberán ser documentados.
Entonces, eso no es otra cosa sino el cumplimiento del proceso de ISO 31000, en que si ustedes revisan bien esa bolita de lo que habla el proceso, la parte de registros, informes y de comunicación y consulta prácticamente es transversal a todo el proceso, desde el principio, desde cuando se está haciendo el alcance, hasta cuando se está pasando por la etapa de identificación, análisis y demás. Usted tiene que ir generando comunicación a todas las partes interesadas y ir generando documentos independientes para que se puedan ir identificando mejoras al análisis que se está haciendo y al tratamiento que se está haciendo, porque puede que la persona que esté analizando el riesgo no sea la experta y el stakeholder o el interesado, cuando revise ese informe diga, no, pero es que esto está erróneo, eso para nosotros no es grave que eso suceda. El hecho de que se vaya la luz a nosotros no nos importa, porque las instalaciones de este edificio no son las que contienen los servidores, eso está en la nube, eso está en otro edificio, entonces si se va a eso, pues eso no hay problema, eso ya lo tenemos mitigado por otro lado. Em, no sé, Miller, ahorita sería mostrar únicamente los informes. Sí, sí, miramos los informes, cómo sacaron los informes para sacar todas estas conclusiones. A ellos les tocó hacer Listo. como de los informes de RINS, los puse a que sacaran unas conclusiones generales, que fue la que acaba de mostrar Raúl, y por eso quería que aprovechar a Raúl que estaba aquí en el curso, porque pues este fue uno de los trabajos sobresalientes de la materia. Segundo, porque no los había abierto, estoy buscando. Entonces ellos lo que hicieron ahí fue que usando la ISO 31000, la materia se llama Modelos de Seguridad Integral, se llama la materia. Entonces, tomaron la empresa e implementaron una gestión de riesgos usando la ISO 31000 basado en normas de seguridad integral como son seguridad de la información, continuidad de negocio, protección de datos personales, antisoborno, anticorrupción, que es 37001. Miraron 18788 también y ciberseguridad, que es la 27032. Y bajo esas directrices de esas normas que las vimos en esa cátedra, ellos hicieron una gestión de riesgos y digamos que tipificaron en la empresa, en la cadena de suministro, los distintos riesgos en las distintas normas que encontraron y para proponer, primero que todo, un plan de acción para un modelo de seguridad integral en esta empresa. Entonces, el sistema, como cuando ustedes recuerdan el documento con el que Edwin iba asociando cada fuente de riesgo, cada parte prácticamente del sistema, iba preguntando a qué norma iba asociada. Para el ejemplo de nosotros, de la clase de hoy, de hace 8 días, pues la parametrización solamente estaba para la ISO 31000. A nosotros nos tocó parametrizar, era un tema, como lo explicaba Miller, de modelo de seguridad integral. Parametrizamos muchas más normas. El sistema le permite parametrizar, digamos, todas las normas que usted necesita e irlas asociando. A medida que yo voy guardando en la cadena de suministro, voy asociando mi fuente de riesgo y mi riesgo a una norma, cuando yo la voy a exportar, voy a sacar mi reporte, me saca reportes independientes, como ustedes lo están viendo aquí en la pantalla. Yo tengo mi propio reporte para ISO 28000, mi propio reporte para 27000, mi reporte para 37000, mi reporte para 29100 y mi reporte para 22301. Abramos uno, abrir cualquiera. ¿Están viendo ahí? Porque creo que solamente compartí una porción. ¿Ahí están viendo? Sí, Ven, el archivo PDF ya lo ven, ¿sí? Abierto. No vemos el computador. no vemos la lista de reportes, pero no vemos el abierto. Entonces, espérame que me está tomando pantalla que no sea solamente una aplicación, sino toda la pantalla. Ah, ya, listo. Sí. Listo. Entonces ahorita aquí ya lo voy a ir pegando ahí. Entonces abrí el análisis, o sea,
Y bien los cargué todos, o sea, si ustedes recuerdan la cadena de suministro de este Spirian, acá, que para efectos, o sea, nosotros la pusimos así de mal, era para efectos académicos, o sea, no tiene sentido que en un curso de riesgos usted diga que todo está bien. Entonces nosotros lo que hicimos fue exagerar el tema para que nos diera un porcentaje alto para tratar. Entonces por eso, pero en la realidad Spirian, según el funcionario con el que hicimos el caso, pues el apetito del riesgo está mucho más abajo perdón, mucho más arriba del 80-90%. O sea, está todo controlado porque ellos manejan muy bien su sistema de administración de riesgos. Esa separación por cada norma hace que, independiente de que usted los vaya viendo en la cadena de suministro en el RINS, el sistema sí se los separa al momento de imprimirlos y le saca un resumen independiente en donde le dice en qué parte de la cadena está, como aquí lo estamos viendo. Y pues el sistema, política que lo estábamos haciendo con Miller, el logo ese era el de Conaujas. Aquí pues lo tiene con el logo de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea porque digamos que se parametrizó para ahí. Sale toda la información de los riesgos, ¿cierto? La parametrización de los riesgos, no confundirla con la parametrización de los pasos de la cadena, ¿cierto? Es el orden en que usted fue cargando los riesgos. Si usted decidió cargar primero el aguas abajo, todos los riesgos del aguas abajo, pues entonces van a aparecer en ese orden los riesgos del aguas abajo. Es el orden en el que usted le da al proceso. Pues yo diría que por práctica, según lo que nos enseñó Miller, lo lógico es que usted coja el orden del proceso. Entonces arranque con el primer tema que es el aguas arriba, la primera actividad del aguas arriba y cargue ahí sus riesgos, sus fuentes de riesgo y sus riesgos, todo ahí, para que la actividad uno, digámoslo así, vaya asociada con los primeros riesgos y el tema vaya cogiendo orden. Porque si no pasa lo que nos pasó acá, que teníamos como una mezcla de riesgos, el 16, el 2, el 15, el 13, el 14, pero de todas maneras el sistema o la matriz, si usted lo saca así de manera independiente, pues le permite analizarlos. Ese tema del presupuesto, si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos de una inversión de $500,000, pues eso salió de acá, mire. Porque estas columnas de acá, cuando nosotros colocábamos quién era el responsable del control y cuál era el control y el tratamiento que se tenía que aplicar a ese riesgo, el informe lo trae completamente. Y en el mapa de color, pues se ve de manera independiente. Si abrimos otro, voy a abrir otro, el de 27,000. Pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí solamente salen los riesgos que tienen que ver con, este lo nombré más, no es de 27,000, sino de 37,001. E igual, no sé si... Antisoborno.